Buen día, amada familia. ¿Cómo están, hermanos queridos, amigos? Bienvenidos a este tiempo maravilloso de poder escuchar, recibir, ser ministrados por la poderosa palabra de Dios. Los abrazo con todo el amor de Cristo y antes de pasar eh, esta la palabra a la persona que va a ministrar, quiero dejarlos como un versículo tan poderoso sobre la esperanza que cada uno tenemos en Cristo Jesús. Y dice, el Dios de toda esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer por el poder del Espíritu Santo. Amados, para que nosotros rebosemos en esperanza en estos tiempos difíciles que todos estamos atravesando. Gocémonos en el Señor y en el poder de su fuerza, en esa esperanza que Él, solamente Él puede darnos. Es una esperanza viva, porque la esperanza es Cristo en nosotros. La esperanza de gloria es Cristo en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos colaborar con su propósito eterno como se va a hacer hoy, para que todos puedan conocer a Cristo y puedan darlo a conocer. Por eso me gozo en presentar a nuestro amado José Alfredo, quien nos va a traer la palabra de Dios. José Alfredo, querido, te entrego a ti para que tú puedas hablar y ministrar conforme a lo que el Espíritu Santo te ha entregado para este tiempo. Gracias, amada pastora. Saludo a toda la congregación. Hoy tengo el privilegio de poder compartir en este tiempo la palabra y damos gracias al Señor porque nos permite estar juntos, congregados, aún a través de esta conexión virtual, pero en el Espíritu mismo, para ser edificados por su palabra. Señor, te damos gracias esta mañana por esta preciosa oportunidad que nos das para ser ministrados por tu Espíritu. Me dispongo, Padre, a poder ser un canal que con toda fidelidad transmita lo que de tu Espíritu viene a mi vida y a la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, por este precioso tiempo que nos permites compartir en unidad. Te lo entregamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Hebreos 10:35 su palabra dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Cuando el Señor me daba esta palabra para poder ser compartida, verdaderamente clamé por la dirección de lo que Él quería expresarnos hoy. El centro del entendimiento y de la práctica de nuestra fe está centrado en la confianza. Por eso este versículo habla, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. La palabra confianza tiene su etimología en el hebreo vitajón. Vitajón es fe en acción.
Así que cada vez que nosotros podamos encontrar la palabra confianza en las Escrituras, en muchas de ellas con certeza está hablando de una fe en acción. No solamente del creer, sino de que ese creer se accione a través de tener la certeza plena de que el Señor es galardonador de aquel que lo busca. Por ello, veamos qué es lo que el Señor mismo nos quiere ministrar a través del entendimiento de esta fe en acción, de la confianza que muchas veces nosotros declaramos tener en la palabra, para que todo velo que muchas veces que este creer se convierta en accionar y sobre todo en los tiempos más difíciles, cuando es puesta a prueba nuestra fe, pueda verdaderamente encontrar en el recurso de la palabra y en la revelación misma de lo que el Señor quiere darnos, la posibilidad de seguir avanzando en este accionar de nuestra fe. No perdáis, dice pues, vuestra confianza. Entonces, ¿cómo se pierde la confianza? ¿Cómo en algún momento perdemos la capacidad de poner nuestra fe en acción? Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Una primera característica efectivamente nos está hablando de que en los tiempos en los cuales nosotros comenzamos a apartarnos del Señor por esa falta de intimidad, nuestro corazón, del cual la palabra habla que es malo y engañoso y que solamente gobernado por el Espíritu verdaderamente puede producir el ser esa tierra fértil para que la palabra pueda encontrar un lugar donde germinar, necesita la proximidad con el Señor, necesita de la intimidad con el Padre. Entonces, una primer característica de cómo vamos perdiendo esta fe en acción es que nuestra intimidad comienza a enfriarse, es que en nuestro proceso de intimidad nosotros comenzamos a relegar esa común unión con el Señor, ese primer amor que nos tiene pegados a sus direcciones y que no permite que de nosotros aflore esa vieja naturaleza, sino que el Cristo que está siendo formado es el que, en el que todo tiempo estamos dando y en el que todo tiempo estamos produciendo. Hebreos 3:13, otra siguiente característica de cómo perdemos esa confianza. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amados, la ausencia del cuerpo es otro de los factores que muchas veces hace que perdamos esta fe en acción, esta confianza. Antes exhortaos, esta es la riqueza del cuerpo, la posibilidad de estar conectados entre hermanos, porque entre hermanos, al margen de edificarnos en la construcción de la palabra, también hay la exhortación necesaria de la interacción entre nosotros. El cuerpo ayuda a cuidar a todos los miembros, así como todos los miembros ayudan a cuidar del cuerpo. Por eso la importancia de no alejarnos del cuerpo. Por eso la importancia de entender que si bien podemos ser ministrados por su palabra, pero el Señor ha dejado un diseño perfecto, una vida que es transmitida a través de su palabra y un cuerpo que es transmitido a través de su familia, de su iglesia. Por eso Él nos invita en todo tiempo a no dejar de congregarnos como algunos tienen costumbre. Y congregarnos no es solamente esta reunión dominical o asistir física o virtualmente, sino el mantener contacto. Porque en ese contacto el cuerpo está obrando.
está trabajando con nosotros, está produciendo esa necesaria exhortación que nos mantiene unidos, que nos mantiene alineados y que evita que nuestra confianza se pierda, que nuestra confianza se diluya. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, dice nuestro versículo inicial. ¿Cuál es nuestro grande galardón? Hebreos 3:14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Miren qué grande galardón haber sido hechos participantes de Cristo. No solamente hemos sido redimidos, no solamente hemos sido restituidos, no solamente hemos sido renacidos, sino hemos sido hechos participantes de esta obra. Pero para poder participar de esta obra no es suficiente con la fe. La fe debe estar en acción. Y por eso no podemos perder nuestra confianza, porque el perder nuestra confianza nos lleva a tener una serie de versículos bíblicos de los cuales efectivamente, en muchos casos, hemos sido trabajados, hemos sido nosotros mismos testigos de la potencia del evangelio, pero cuando esa fe no puede entrar en acción porque se ha interrumpido algo en el proceso, empezamos a disminuir nuestra capacidad de participar en el propósito que ha sido trazado a través de la vida de Cristo que nos ha sido entregada. Por ello, permanezcamos firmes en esta confianza, en esta fe en acción. Porque este galardón, amados, este galardón de ser participantes de la vida en Cristo, para nosotros significa muchas cosas. Una naturaleza y un fruto que el Señor nos ha entregado. Romanos 11:17. Pues si algunas ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Qué hermoso es saber que a través de Cristo hemos sido injertados. Cuando éramos extranjeros, fuimos reconciliados con el Padre. Él nos adoptó a través de la obra de la cruz, reconciliadora para con nosotros. Y no solamente hemos sido puestos conjuntamente con Él, sino que en este injerto participamos ahora de la raíz misma, que es la vida de Cristo en nosotros. Y que ese ADN fluye en nuestra sangre, porque somos participantes de la rica savia del olivo. Y así como el olivo da frutos, nosotros en Cristo podemos entregar esos frutos en amor. Esto es parte del galardón de haber sido hechos participantes en Cristo. Hemos sido transformados en nuestra naturaleza. Y también a partir de esto, esta manera de vivir, esta naturaleza débil que nosotros administramos también como parte de entender que tenemos un cuerpo 100% humano, pero un espíritu 100% divino dentro de nosotros, nos lleva a que todos los días nosotros podamos recibir el adecuado soporte, el adecuado socorro. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es parte de lo hermoso de ser participante de este propósito, que tenemos una nueva naturaleza, pero que también
en lo que nos toca vivir, que es lograr que la vida en Cristo tome control sobre nuestro antiguo ser, sobre nuestra antigua vida, tenemos el adecuado soporte, porque tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, amados. Y cuando dice todo es todo. Si tú puedes pensar en algo en el cual está siendo trabajado, piensa que Cristo también, en sus días de la carne, el Señor Jesucristo fue también trabajado en ese aspecto, porque la palabra es absoluta y es clara. Él fue tentado en todo para que Él pueda entender lo que tú y yo pasamos en algún momento y pueda darnos el oportuno socorro a través de estas dos características: su inmensa misericordia y la abundancia de la gracia que hay en Él, mismas que ahora moran en nosotros. Somos merecedores de su misericordia por Él y hemos sido trasladados en su gracia por Él. Por ello, no perdamos este grande galardón, porque además en este grande galardón hay otras características adicionales a tener una nueva naturaleza, a recibir un adecuado soporte: la provisión de todo aquello que nosotros necesitamos. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la fe en acción que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es la confianza, esta es la fe en acción, amados. Pero hay una llave para esta eterna provisión que nos es dispensada en cuanto a nuestro alimento en el espíritu y a la añadidura: pedir conforme a su voluntad. Y para entender cuál es su voluntad, necesitamos conocer más de esta vida. Necesitamos pasar más tiempo con Él. Necesitamos entender que somos parte de este propósito y como tal, que nuestros objetivos verdaderamente se alineen a la palabra. Que el Señor esté por encima de todo, para que lo que Él verdaderamente guíe venga con una característica de señorío, no solo de guía. Porque un Señor es a quien uno obedece, un guía es el que a uno nos da consejo. La diferencia es que en un caso la acción es la que marca la diferencia entre solamente ser guiados y ser obedientes. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos la va a conceder. Y esa es la fe en acción que nosotros, a pesar de que nuestros ojos naturales vean diferentes cosas a las que nosotros estamos pidiendo, somos llamados a permanecer, somos llamados a entender. Y más que entender el problema por el que hoy atravesamos, en muchos casos lo que Él nos está demandando es que entendamos el para qué. El para qué lo estamos atravesando, qué está siendo formado en nosotros. Entonces, obviamente, nuestra mirada se desvía del problema y se vuelve ya un tema de análisis, no de efecto. No me concentro tanto en el efecto de lo que me está pasando, sino me concentro en el análisis de decir, ¿para qué me está pasando esto? ¿Para qué? Porque el momento que yo entiendo ese para qué, entiendo su perfecta voluntad, y el momento que entiendo su perfecta voluntad, yo puedo orar conforme a esa perfecta voluntad y voy a obtener, porque esta es una promesa dada por su palabra, voy a obtener lo que yo estoy orando, lo que yo estoy pidiendo. ¿Cuántas veces nos enfocamos solo en el efecto del problema y oramos para que ese efecto desaparezca sin entender siquiera cuál es la perfecta voluntad del Señor que está enmarcada en todo lo que estamos viviendo?
Y claro, ahí su palabra es clara. Dice que lo que pedimos en su perfecta voluntad nos será dado. Esta provisión hermosa es también parte del entender el galardón al cual hemos sido llamados. Y finalmente, la posición de victoria en la cual nos ha puesto Él es aquella que a nosotros nos tiene que dar la garantía de que en este proceso, en este ser galardonados por la permanencia, por la fe en acción, por la confianza, nosotros verdaderamente podemos, como dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, pon tu fe en acción. Yo he vencido al mundo. Pon tu fe en acción. Yo he vencido al mundo. Esta es la plataforma de victoria. Y no importa que las circunstancias, este momento, esta pandemia, este tiempo, el dolor que en muchos hogares, el dolor que en muchos lugares está trayendo esta situación que estamos viviendo, pon tu fe en acción, porque Él ha vencido al mundo. Y si volvemos a lo que Él nos dice, no pierdas vuestra confianza, no pierdas vuestra fe en acción, que tiene grande galardón. Esta victoria de entender que portamos aquel que ha vencido al mundo y que la esencia, la savia, el ADN de ese prototipo que fue nuestro Señor Jesucristo en este momento mora en nosotros. Ese haber sido injertados nos da la certeza desde el punto de vista de la naturaleza que ahora portamos una nueva y diferente, que es capaz de vencer cualquier circunstancia cuando esa fe que se pone en acción nos lleva a verdaderamente estar asidos de su mano, sin movernos de lo que Él ha dicho, sin movernos de lo que Él ha manifestado, no importa lo que veamos. Por tanto, esta confianza y esta fe en acción que nos hace gozar del galardón de ser participantes en Cristo, debemos entender que es parte del propósito eterno en nosotros. Esta fe en acción no es solamente para que nosotros verdaderamente podamos vencer y crecer en la vida en Cristo, sino para que el fruto de toda esta operación redunde en la colaboración y en la participación en el propósito eterno. Primera de Tesalonicenses 2:4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiare el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Amados, Dios nos dio el ejemplo de lo que es fe en acción. Él confía en nosotros. Él pone su fe en acción contigo, conmigo, con su iglesia, porque nos ha entregado esta obra tan grande, esta obra que no podemos imaginar, nos ha entregado a nuestras manos, con la plena confianza, con la plena fe en acción en nosotros, en esta naturaleza que muchas veces nosotros vemos débil, pero que en el Espíritu ya entendemos que ha sido injertada en una nueva naturaleza. La primer confianza nos la ha dado Él, sino que según fuimos aprobados, aún antes de rendir el examen, aún antes de demostrar cualquier capacidad, porque esto no es por capacidad, en Cristo Jesús hemos sido aprobados. ¿Para qué? Para que Dios nos confíe la locura de la predicación, la locura de entregar y demostrar este evangelio de las buenas nuevas al mundo. Esa es la confianza que Dios ha puesto en nosotros, que nosotros somos capaces, fieles, constantes, responsables para entregar su evangelio al mundo.
su evangelio. Y por tanto, nos ha capacitado para que no hablemos como para agradar a los hombres, sino que en todo tiempo nosotros entendamos que las palabras que deben salir de nuestra boca son palabras que deben agradar primero a Dios, antes que al hombre, porque Él ha confiado en nosotros. Él ha puesto su fe en acción en nosotros. Y que en todo tiempo el Señor prueba nuestros corazones, porque hay diferentes circunstancias en las cuales a veces, como Pedro, lo negamos, pero por temor, porque el pecado a veces está en nosotros, enseñoreándose en algunas circunstancias y nos impiden ver, porque hemos enfriado nuestra relación con el Señor, porque estamos ignorando nuestra nueva naturaleza, por tantas razones. Pero ¿cuántas veces defraudamos esa confianza? Pero lo que hay que entender es que Él es fiel y verdadero y que Él permanece fiel. Y que como su palabra dice, si 7 veces caemos, 7 veces nos levantamos, porque Él ha confiado en nosotros, amados. Él ha confiado en su iglesia. Esta obra completa ha sido entregada a su iglesia para que sea difundida, para que sea trabajada en todo el mundo. Qué hermoso saber que somos de aquellos escogidos, aprobados, como dice su palabra, aprobados en Cristo Jesús y dignos de su confianza. No por lo que hagamos, no por lo que pensemos que somos capaces, sino porque tenemos todas las características para que el galardón supremo que en nosotros está puesto por Cristo Jesús se pueda expresar con toda potencia. ¿Y para qué? Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amados, a veces nosotros pensamos que nuestras palabras solamente tienen un impacto en lo natural, que el ministrar a un hermano, que el expresar su vida a través de nuestro testimonio, de nuestra boca, de nuestras acciones, solamente tiene un impacto en lo que se ve, pero no. El Señor nos ha entregado algo mucho más importante. Este testimonio que da su iglesia es un testimonio que da a conocer a principados y potestades en el espíritu mismo. Nuestra autoridad no es solamente sobre la carne y para transformar la carne. La reconciliación con Cristo es una reconciliación que está ocurriendo en el ámbito espiritual, así como en la tierra. El notificar a las potestades, a los principados, sobre la obra de la cruz que es completa, perfecta, que no le añade nadie y que ya es y está dada en una plataforma de victoria, amados, es a partir del poder que nos ha sido entregado. Por eso la importancia de nuestras palabras, por eso la importancia de nuestro testimonio, porque no solamente va a ministrar en lo que se ve. Por eso es que estas palabras, estos pensamientos y estos hechos no solamente sirven para cuando yo estoy en público, sino para saber también lo que estoy ministrando en la intimidad ante el Señor, pero también ante las potestades y los principados que están obrando independientemente del lugar físico donde yo pueda estar. Miren la importancia de lo que Él nos ha dejado. Conforme, dice Efesios 3:11, conforme.
al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Al Padre le plació en el antes diseñarnos para que en el momento en el cual el Espíritu Santo en nosotros empiece a desarrollar esa vida en Cristo que tengamos, nosotros seamos los encargados de notificar al mundo espiritual, a los principados y a las potestades, el dar a conocer esta obra maravillosa que ha ocurrido en la cruz. El Señor mismo nos ha revestido de un poder y de una responsabilidad. Y lo hermoso, amados, es saber que Él confía en nosotros, que Él pone su fe en acción por nosotros y en nosotros, que nos ha equipado con todo para que la posibilidad de esta respuesta tenga toda la capacidad de haber sido hechos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo, y que en el proceso Él nos soporta, nos provee, nos lleva a una plataforma de victoria, pero por sobre todo, que este hecho de amor, del cual cada día vamos entendiendo más y probablemente va a ser hasta el último de nuestros días que sigamos entendiendo este hecho maravilloso en la cruz, este hecho maravilloso que ha transformado nuestra vida a partir de ser portadores, administradores y en este caso participantes de la vida de Cristo. Que este hecho maravilloso es un acto de amor. Es un acto de confianza de Dios en nosotros. Es el volver a ser uno con Él, como al principio. Y que en nosotros ha puesto esa capacidad de decidir. Por ello, decidamos en todo tiempo, a pesar de nuestras circunstancias, decidamos, entendiendo este grande galardón y cómo este galardón está equipado en nosotros para que esa decisión esté soportada. Decidamos seguir caminando y no perder nuestra confianza, no perder nuestra fe en acción, que ningún problema, que ninguna circunstancia nos aparte, entendiendo que necesitamos de la intimidad con Él, pero también de la comunión con el cuerpo, para que este grande galardón pueda ser alcanzado. Por ello, que el Señor mismo en todo tiempo nos dé testimonio, que la intimidad con Él, que la interacción con el cuerpo en todo tiempo traigan a nosotros guía, traigan a nosotros alerta, traigan a nosotros esa posibilidad de seguir siendo guiados para permanecer, para que nuestra confianza, para que nuestra fe permanezca en acción. Y respondamos así, en plenitud, a ese hermoso acto de confianza que el Señor tuvo en nosotros al entregarnos a su iglesia la capacidad de transformar el ambiente en el espíritu. Señor, gracias te doy por este tiempo. Gracias, Padre, porque entendemos el gran propósito que hay en nosotros, porque decidimos que nuestra fe en acción es aquella que nos permite alcanzar este grande galardón, porque entendemos que todas las cosas que tú has provisto dentro de tu palabra son para nosotros comida que nos ayuda en este proceso de crecer en la vida en Cristo, de vivir en la vida en Cristo, de manera personal, de manera familiar y de manera congregacional. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. El Señor mismo nos dé testimonio
y siga trabajando en nosotros y nosotros diligentemente, Señor, podamos seguir indagando sobre todo lo que tú nos estás entregando para que verdaderamente velos sean quitados y la revelación de tu palabra en nosotros opere ese crecimiento al cual hemos sido llamados para dar fruto en el propósito en Cristo Jesús. Amén. Gracias, José Alfredo querido, poderosa palabra, muy profunda, que siempre nos lleva a entender el propósito eterno por el cual Dios nos llamó a Él, a vivir esa vida en Cristo, a tener esa nueva creación, esa nueva naturaleza, para que desde ahí podamos colaborar con ese propósito, haciendo que las personas puedan conocer a Cristo y conocer lo maravilloso que es vivir esta vida. Muchísimas gracias, muy poderosa, muy profunda la palabra. Sé que ha ministrado, que ha tocado nuestros corazones y todos nos volvemos a, esa, a ese entendimiento de la importancia de congregarnos, de la importancia de participar del cuerpo, porque somos participantes de Cristo justamente para participar también de su cuerpo, para colaborarnos, para exhortarnos, para caminar unidos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Muchísimas gracias.